El presupuesto público nacional, según Bastidas en 2003, es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros, en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones, así como también los ingresos y las fuentes de recursos que un organismo, sector, municipio, estado o nación tendrá durante un periodo determinado, con base en políticas específicas. De acuerdo con Bastidas y de modo general, se puede decir que el presupuesto público comprende todos los ingresos y todos los gastos de la nación, así como también las operaciones de financiamiento, con el claro objetivo de prever los ingresos y gastos a futuro, de anticiparse a las necesidades del ente. Además, permite que el público, es decir, nosotros como sociedad, conozcamos los programas de gobierno. Y también para minimizar los costos al darle mejor uso a los recursos y para facilitar el control y cumplir con los planes. El sistema presupuestario está integrado por un conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario del sector público. Los presupuestos públicos deben ser elaborados dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, llevados por el Ejecutivo Nacional y aprobados en la Asamblea Nacional. Principios del presupuesto público nacional. Dentro de ellos conseguimos los constitucionales y los universales. Los principios constitucionales del presupuesto público están establecidos en el artículo 311 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestra interpretación los explicaremos a continuación. 1. Eficiencia, ya que la asignación y utilización de los recursos del presupuesto deben ser canalizados con responsabilidad para la obtención de bienes. 2. Solvencia. Se refiere a que los presupuestos deben de realizarse de forma prudente para que permitan honrar las obligaciones que se asuman en su ejecución. 3. Transparencia. El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendido a todo nivel, tanto de la organización del Estado como de la sociedad que somos nosotros. Y por último tenemos el cuarto, que es el equilibrio fiscal. Consiste en que los ingresos y fuentes de financiamiento deben ser iguales a los gastos y aplicaciones financieras. Este principio garantiza también el principio de solvencia explicado anteriormente. Y de los principios universales explicaremos los siguientes. Universalidad, donde expresa que el presupuesto debe comprender sin excepción todos los ingresos y todos los gastos del Estado. Unidad, el cual plantea que la presentación del presupuesto público debe hacerse en forma de un presupuesto único. Y legalidad, ya que reserva al Ejecutivo y al Legislativo la potestad de determinar los gastos de la administración pública. Discrecionalidad presidencial del presupuesto y decreto de emergencia nacional. Para comenzar, definiremos qué es la discrecionalidad. Esta es la acción que se deja a criterio de una persona, un organismo o una autoridad que está facultada para regularla. Por ejemplo, el presidente volvió a demostrar que toma las decisiones más importantes según su discrecionalidad, sin consultar a ningún ministro. La discrecionalidad presidencial comenzó cuando Nicolás Maduro en 2017 incumplió la entrega de ley de presupuestos al Parlamento, lo que representó una clara violación de nuestra Carta Magna, ya que Maduro decida unilateralmente las prioridades de Venezuela y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, facilita la concentración y el abuso de poder. Decreto de emergencia nacional. La Asamblea Nacional, para decretar créditos adicionales presupuestarios en el Decreto de Estado de Sección y Emergencia Económica, estableció la autorización por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros y otras fuentes de financiamiento que no están previstas en la Ley de Presupuestos para optimizar la atención de la situación excepcional, en cuyo caso los órganos y
y entes receptores de los recursos ajustarán los correspondientes presupuestos de ingresos. Análisis crítico sobre el presupuesto universitario. En los últimos años, los recortes presupuestarios de Venezuela para las universidades públicas han aumentado, con montos de financiamientos que oscilan entre el 1 y el 20% de lo requerido para el presupuesto universitario. Es evidente cómo estas actuaciones reiteran la política sistemática de restringir de forma presupuestaria a las universidades públicas en Venezuela y comportan violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria, ya que para educar toda institución debe comprender la disponibilidad de salarios competitivos, edificios en óptimas condiciones y acceso a la tecnología. Ahora bien, si el 2020 fue de asfixia en los presupuestos universitarios, entonces la cuota que se espera que sea asignada para el 2021 sin duda alguna llevará a las instituciones a la quiebra, ya que el colapso de la asignación presupuestaria durante casi una década continúa reportando una grave caída. Hoy en día, que las universidades sigan funcionando, a pesar de lo deficitario, por no decir miserable, que resulta ser el presupuesto, es solo posible gracias al compromiso que tienen estas instituciones con la democracia y el país, así como también la gran vocación y el compromiso que tienen los profesores con las universidades y los estudiantes. Sin embargo, la misión de la universidad se ve afectada en sus proyectos de desarrollo, como lo son la creación de nuevas líneas de investigación, el mejoramiento en su infraestructura, la innovación y la internacionalización. Reflexiones. La política presupuestaria del gobierno actual en Venezuela ha vulnerado intencionalmente los principios constitucionales y universales del presupuesto público nacional. Estas violaciones pueden observarse en los principios de legalidad, porque una parte formidable de los ingresos y los gastos públicos no se aprueban por el órgano correspondiente, que es el de la Asamblea Nacional. El de unidad, puesto que todas las entidades ejecutoras no siguen la misma metodología presupuestaria. Tampoco los fondos van a una caja única, ni hay un solo presupuesto. El de integralidad, ya que al aprobarse presupuestos deficitarios, estos limitan el gasto corriente y con ello imposibilitan el cumplimiento de los compromisos previstos durante todo el año. El de transparencia, debido a que los procedimientos presupuestarios han sido vulnerados. Ahora bien, el Decreto de Emergencia Económica Nacional reconoce la discrecionalidad en Venezuela, autorizando a Maduro a tomar decisiones que no le competen, es decir, no es más que la muestra del desastre económico en el que está inmerso el país. Como conclusión del presupuesto universitario, se puede decir que la asfixia presupuestaria corresponde a un patrón sistemático del Estado contra las universidades públicas.